El propósito salva vidas y hay una historia que me hizo hacer conciencia de esa realidad. Era enero del año 2025. Llevábamos un mes y medio larguito más o menos desde el nacimiento de nuestra hija. Mi esposa y yo decidimos encender el iPad para ver alguna serie, algo, porque llevábamos más o menos un mes larguito sin ver nada de televisión. Y entonces me di cuenta que el 31 de diciembre del año anterior había sido lanzado un documental titulado Soy Tim, Avicii, Soy Tim. Y en aquel documental había una descripción que me llamó la atención porque mencionaba la palabra o las dos palabras salud mental. Y entonces al ver la descripción completa, le propuse a mi esposa que nos viéramos ese documental. Resulta que tiempo atrás ya se había compartido un documental sobre Avicii y mi esposa lo recordó. Antes de darle play, ella me dice como a él no le pasó algo, que era lo que habíamos visto sobre él. Y entonces algo también me hace saltar y me dice, sí, a él le pasó algo. Vamos y buscamos y resulta que él se había quitado la vida y no lo recordábamos tan bien. Él se había quitado la vida. Con ese dato de que él se había quitado la vida, entonces comenzamos a ver el documental. Soy Tim. Este documental trata sobre las últimas experiencias profesionales y sobre todo también como en conjunto qué significaba lo que había hecho Avicii, lo que había logrado. Pues resulta que Avicii, para el que no sepa, fue un gran DJ. Y no solamente fue un gran DJ de esos que están en la escena de la música electrónica y que anima a las personas a bailar, sino que era un gran o tenía más bien un gran talento para producir música. Tenía impresionados a todos los grandes de la industria de la música porque solo con un computador y 30 minutos él podía hacer magia. A los de Coldplay los tenía impresionados con todo lo que podía hacer. Era una mente brillante en su campo. Pues resulta que Avicii, en aquel documental, donde está en su mejor momento profesional, donde comparten cómo estaba de gira en gira, donde comparte cómo estaban trabajando con las grandes estrellas del momento, en ese momento, en su gran peak, dice él, en voz de él, mientras muestran otras imágenes, lo siguiente. Más o menos decía así, y en ese momento de mi vida me sentía vacío y no era feliz. En ese momento, cuando yo escucho eso, me tocó darle pausa a ese documental porque se me erizaron los pelos, se me pusieron los pelos de punta, porque conectaba con esa historia de Julián Higuita que a los 27 años se sentía vacío y no era feliz. Y Avicii, que lo había tenido todo, éxito, prestigio, fama, poder, todo lo que da, la posición que él había logrado en el mundo, y aún así, cuando lo había logrado todo, cuando era exitoso, por lo menos profesionalmente, se sentía vacío y no era feliz. Resulta que este documental comparte cómo Avicii decide retirarse del mundo de la música a los 26 años. A los 26 años decide retirarse del mundo de la música en el año 2016. Y 2 años más tarde, en el 2018, con 28 años, Avicii se quita la vida. La gente dejó de saber sobre él, dejó de conocer qué estaba haciendo, no supo nada sobre él durante 2 años. Y lo último que llegó a conocerse es que se había quitado la vida. Al finalizar este documental, para mí fue claro, el propósito salva vidas. Avicii se quitó la vida, y yo estoy convencido de esto, se quitó la vida porque no encontró razones para vivir. Esto es evidente, es obvio, pero se quitó la vida porque le perdió sentido y significado a su existencia. Y eso es precisamente lo que logra el propósito, darle sentido y significado a lo que somos, a lo que hacemos y al lugar que ocupamos en este mundo. Si Avicii hubiera descubierto su propósito, se hubiera conectado con su propósito, es altamente probable que no se hubiera quitado la vida. Así como lo cita Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, que es una frase de Nietzsche, dice lo siguiente:
Quien tiene un porqué claro puede soportar casi cualquier cómo. Por lo tanto, estoy seguro de eso. Si Avicii hubiera descubierto, conectado con su propósito, no se hubiera quitado la vida. Y entre otras razones, creo que esta es la más importante de todas. El propósito brinda, con ese sentido y significado, una posición, una posibilidad de vivir una vida significativa, una vida de la que no queramos huir y en la que queramos estar, una vida poderosa, una vida en la que definitivamente entendemos cuál es nuestra contribución y cuál es nuestro impacto y por lo tanto desaparece la idea de no vivir, porque hay sentido y significado. Por eso entonces estoy totalmente convencido de que el propósito salva vidas. Si tal vez en este momento de tu vida has sentido algún pensamiento de esto sí es la vida, ¿cuál es el sentido y el significado de la vida? ¿Para qué vivir? Pues te doy de pronto la posibilidad o abre tú la posibilidad de conectar y de descubrir tu propósito. La primera pregunta es, ¿cuál es mi propósito? Y por este momento, en este momento, si no tienes claro cuál es tu propósito, solamente hazte la pregunta, ¿cuál es mi propósito? Y suelta la necesidad de respuesta. En este momento tal vez no es tan importante que sepas, que tengas totalmente certeza de cuál es tu propósito, pero sí es muy importante que sepas que todo tiene un propósito y que tu vida tiene un propósito. Esa conciencia de que todo tiene un propósito y que tu vida tiene un propósito es más importante en este momento. El propósito salva vidas. Chao, chao.